Bueno, hoy estuvimos en una serie de mesas temáticas en la continuación de los foros de la Ley de Telecomunicaciones, reflexionando cómo garantizar el cuidado de los datos personales, de los datos biométricos de millones de personas en nuestro país. Si las instituciones, si el gobierno tiene la capacidad para resguardar y administrar toda esta información. Hemos visto ya como en años anteriores, no solamente los entes privados, sino los entes públicos han sido hackeados y la delincuencia ha accedido a la información privada de millones de familias mexicanas. Y este es un debate en donde no se ha profundizado y donde el gobierno federal ha insistido para recabar la información de las familias mexicanas, sus datos personales, sus datos biométricos, violando en muchos casos la privacidad de las personas, de las familias mexicanas. También discutimos que no solamente un tema local, la transferencia de datos internacionales, donde México tiene que garantizar el resguardo de quienes invierten en nuestro país. El Estado mexicano democrático tendrá la capacidad de resguardar los datos y también esos datos que se transfieren a otros estados como Estados Unidos, como Canadá, tendrán la garantía de resguardar los datos de millones de familias mexicanas, de inversionistas en el extranjero. Entonces es una reforma que implica la información y los datos personales, no solamente en esta ley de telecomunicaciones, lo hemos visto que en las reformas de simplificación administrativa, la reforma que está en este momento parada de seguridad pública también, tratan de meter algunos articulados para que el Estado mexicano acceda a los biométricos y a los datos personales. Y también ver cómo no sea un impedimento, porque lo hemos visto también, el acceso a dispositivos telefónicos, el acceso a servicios públicos o privados, muchas veces están limitados a que las familias o cualquiera de nosotros como ciudadanos tengamos que otorgar nuestra información. Entonces no se puede restringir el derecho al acceso a las tecnologías, a la información, si es que no se entregan los datos biométricos o datos personales. Esa es una parte importante que se ha descuidado en la reforma y bueno, seguiremos convocando, como lo dije hace un par de semanas, al gobierno federal, a la agencia digital, que no acudieron el día de hoy, que se les citó para que pudiéramos debatir con claridad los alcances de esta reforma. El día de mañana terminan los conversatorios en el Senado de la República y parece que traen prisa para que en los primeros días del mes de junio se pueda aprobar esta reforma. Nosotros hemos convocado para que se retire esta reforma y podamos discutir realmente con expertos y que no simplemente sean conservatorios o foros donde simplemente se escuche y no se tomen decisiones importantes. Entonces, seguramente la siguiente semana la Cámara de Diputados, la Comisión de Radio y Televisión seguirá insistiendo para que acuda Merino, el director de la agencia digital, para que acudan los representantes de la Secretaría de Gobernación. Hoy el Sistema Público de Radio y Televisión nos mandó un representante. Ayer por la tarde nos confirmaron su presencia y mandaron al abogado, el director jurídico del Sistema Público. Pero bueno, pareciera que al gobierno federal no le interesa discutir temas tan importantes. Lo vimos en el Senado. Merino se sentó con el poder en turno, solamente con la bancada de Morena, no lo ha hecho con los demás grupos parlamentarios y es un tema fundamental que nos podamos escuchar y sobre todo, insisto, garantizar la modernización de los medios de comunicación, garantizar el acceso a mejores condiciones de accesibilidad en tecnología y en mejores condiciones económicas para la población mexicana. Hoy el tema fueron los datos biométricos, fue el acceso a los datos personales, donde hemos visto que la institución, el Estado mexicano, no tiene las condiciones para garantizar el resguardo de nuestros biométricos y de nuestros datos personales. ¿La ley contempla los dos, diputado? ¿La ley de telecomunicaciones, los biométricos y los personales? Así es, el artículo 160, si no mal no recuerdo, le da las atribuciones para que la agencia pueda recabar esa información y obliga a los particulares a resguardar esa información y para que pueda ser utilizada en caso de que las autoridades puedan acceder a la información que está resguardando tanto el gobierno como los particulares. Pero
Estas reformas, esos artículos los han tratado de distribuir en la ley de seguridad, en la de reforma administrativa, en esta de telecomunicaciones, y es peligroso porque no hay claridad de cómo se va a administrar y sobre todo vemos que el gobierno no tiene las condiciones para resguardar toda la información, la privacidad de millones de mexicanos, de sus datos, de sus biométricos y por supuesto cómo se va a transmitir esa información en lo que habla también con el Tratado de Libre Comercio. No solamente son implicaciones locales, sino implicaciones internacionales. Quienes invierten en nuestro país deben de asegurarse que el Estado mexicano tenga la certeza y la capacidad del resguardo de sus datos. Hemos visto que tanto entes privadas como públicas no han tenido esa capacidad, que han sido hackeados, que mucha información se vende en muchos espacios para ser utilizadas, en muchos casos por la delincuencia organizada y en otros casos para comercializar productos. Entonces, si está en la ley, no hay claridad de cómo se va a administrar esa información, lo dejan mucho de ese manejo de la información a los lineamientos y al todopoderoso Merino de la Agencia Digital para él delimitar y definir cómo se va a manejar esa información. Eso no puede quedar en los lineamientos, tiene que estar establecido en la ley bajo qué circunstancias. En este momento se dice que debe ser por un orden judicial, como lo marca la iniciativa, tendrá y será a disposición de lo que decida la agencia digital. No puede ser, se tiene que resguardar la información, tiene que haber procesos administrativos y legales claros para que el gobierno y las autoridades puedan acceder a la información, a la geolocalización de nuestros teléfonos. Es información privilegiada, privada de los mexicanos y no hay reglas claras de cómo se va a administrar esa información. Diputado, ¿hay diálogo con el Senado de este foro que se está realizando para ver cuándo le podrían ustedes entregar sus conclusiones, ya que mañana concluyen ellos y van a empezar a dictaminar? Nosotros inmediatamente le vamos a pasar lo que se ha debatido, lo que se ha reflexionado en temas tan importantes como el cuidado de los datos personales y los biométricos, pero todo lo que se ha debatido en estas más de 10 mesas temáticas donde se están dejando, insisto, fuera muchos temas importantes. Solamente pareciera que fue un torito el 109 para distraer muchos otros articulados y fracciones donde se empodera y se dan prácticamente facultades para que la agencia digital pueda interpretar lo que dice la ley, se va a convertir en un juzgador y también a través de los lineamientos se pueda convertir en un legislador. Él tendrá que hacer las facultades que le otorga la ley. Son excesivas las facultades que le se quieren otorgar a través de la ley para que él defina a través de los lineamientos la relación que tendrá con los medios de comunicación, la relación que tendrá por supuesto con los particulares y con los medios públicos y la facultad que tendrá para decir si retira o no concesiones. Ya lo decíamos en la ocasión pasada, artículos donde les pone una palabra muy clarita donde dice por oficio la agencia digital podrá retirar o rescatar espacios de telecomunicaciones bajo el origen del interés público. ¿Qué es el interés público y qué significa oficio? Seguimos creyendo que hay muchas atribuciones que se le dan a la agencia bajo la forma que él podrá considerar otorgar lineamientos y eso no le da certidumbre ni a las familias de cómo se van a procesar sus datos personales, sus datos biométricos o a cualquier medio de comunicación o a cualquier particular para tener el derecho a expresar lo que crea conveniente. El derecho a la información podrá ser violentado. Entonces, seguimos debatiendo en ese sentido y le haremos llegar al Senado de la República, por supuesto, los elementos necesarios donde no se ha podido discutir a profundidad o en muchos otros casos como estos de la transparencia de los datos biométricos, de la privacidad de las personas que ni siquiera fueron discutidos en el Senado. Diputado, con todas estas advertencias que usted está mencionando, ¿hay algún mecanismo legal en la cual se pueda detener y verdaderamente reflexionar? Porque también advierte que, bueno, a Morena, PT y Verde Ecologista, usted mismo dice, pues le surge ya sacar. El gobierno federal trae prisa, la bancada mayoritaria de Morena trae prisa por sacar esta reforma, por seguir controlando lo que se dice, lo que se ve y lo que se escucha. No solamente en la ley de telecomunicaciones, lo hemos visto en muchas otras disposiciones, por eso desaparece el INAI, por eso desaparecen diversos organismos autónomos, por eso está buscando controlar al Poder Judicial. Entonces, tenemos que apelar, por supuesto, a que se protejan estos derechos, a que la bancada mayoritaria escuche lo que están diciendo
los expertos, nosotros le apostamos a un Estado democrático y a instituciones fuertes al servicio de la gente. Un Estado democrático, donde impere la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a los derechos humanos y la protección de tus datos personales. Insisto, diputado, ¿hay algún mecanismo para pararlo? No, no hay mecanismo en el Congreso, la mayoría tiene los votos suficientes, por supuesto podremos acudir a las instancias legales para alegar y argumentar la inconstitucionalidad en muchos casos de esta reforma, de entrar al origen del artículo 28 constitucional, donde nace la agencia digital y donde se le otorgan facultades que antes tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por supuesto que habrá instancias internacionales porque se afectan convenios del Tratado de Libre Comercio, el artículo 18, principalmente el Tratado de Libre Comercio, donde debe haber equilibrios, por supuesto, entre las facultades que tenga el gobierno y que tengan los particulares. Lo dijimos la vez pasada, esta reforma pretende que el gobierno federal pueda otorgar concesiones sin que se liciten para podérselas retirar a quien considera que no está haciendo de manera correcta su trabajo y otorgárselo a los amigos. Entonces no podemos regresar al pasado. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes.